había prometido. Nosotros tenemos que tener esa misma certeza que tuvo Abraham. Abraham, el padre de la fe. Este hombre se animó a creerle completamente a Dios y ese creer le afectó directamente a su familia. ¿Se acuerdan lo que vimos? Que Dios le dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Vemos que hasta hoy existe la nación de Israel, más de 4.000 años de existencia, un pequeño territorio rodeado por enemigos. Pasaron un montón de situaciones de guerra, de dispersión, más de 6 millones de judíos muertos en el tiempo que Hitler sí fue, hicieron esos campos de concentración, esas cosas tan horrendas que están en la historia humana, ¿verdad? Uno podría decir, ya tendría que haber desaparecido esa nación. ¿Por qué tanto ensañamiento? ¿Por qué tanto odio? Una de las naciones más odiadas de la tierra, y vemos que Dios lo ha sostenido. ¿Por qué? Porque Israel es promesa de Dios. Y cuando Dios promete, cumple. Diga conmigo, cuando Dios promete, cumple. Dígalo bien fuerte para que se le grabe. Cuando Dios promete, cumple. Amén. Eso quiere decir que cada cosa que el Señor te ha prometido, la va a cumplir. No sabemos cómo, pero la va a cumplir. Le damos un aplauso al Señor por esto. Y aquellos que no han escuchado quizás la historia de Abraham, otros quizás desde escuela bíblica que dicen: uy, tantos años escuchando de Abraham, pero la palabra clave para que usted grabe y para que se recuerde de qué fue el mensaje, porque muchas veces salimos, llegamos a casa y decimos: che, ¿qué fue lo que habló? Porque a mí en algún momento me pasaba hasta que comencé a tomar apuntes y a grabarme las palabras clave, y esto me ayudó para memorizar después el mensaje. Por eso nos gusta que usted ponga atención y usted pueda tomar apuntes para que esta enseñanza, el Espíritu le hable a usted también, porque cuando usted anota, lee la palabra, repasa la enseñanza, el Espíritu Santo te revela cosas diferentes, porque así es la palabra de Dios, es palabra viva. Y el título de este mensaje es Procesos de altar. Procesos del altar que Abraham tuvo que construir, los procesos que tuvo que pasar Abraham para construir ese altar, y qué enseñanza obtuvo de cada proceso y de cada altar. Y todos, como sabemos, estamos en un proceso. Todos estamos en un proceso de crecimiento y de aprendizaje. Amén. Vemos, el pastor dice un proceso de crecimiento, de aprendizaje, y si nos ponemos a analizar, ¿no? Abraham había recibido una promesa. ¿La recibió inmediatamente la promesa? Los que saben la historia. No, 25 años orando por esa promesa, 25 años en proceso hasta que llegó el tiempo adecuado. ¿Qué es lo que demora o qué es lo que detiene que una promesa de parte de Dios se cumpla en nuestras vidas? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué proceso tiene que suceder, como decía el pastor, para que un tiempo determinado, marcado por Dios, el kairos de Dios llegue a nuestra vida? Lo vamos a ver en el libro de Éxodo capítulo 23, versículo 29. 23, 29. Dice, hablando de los hermanos que estaban tomando, Israel que estaba tomando su tierra prometida, ya había llegado el kairos, era el momento en que estaban recibiendo la promesa, estaban entrando en la posesión de aquello que le había sido prometido. Y fíjense lo que sucede, Éxodo 23, versículo 29, no los echaré de tu presencia en un solo año, para que la tierra no quede desolada ni se multipliquen contra ti las fieras del campo. Fíjense lo que dice el 30, poco a poco los echaré de tu presencia hasta que, ¿lo están leyendo? ¿Hasta qué? Hasta que se multipliquen y tomes posesión de la tierra. No es lo mismo ser poseedor de una promesa que es poseer una promesa que Dios nos ha dado.
por ejemplo, si yo soy dueño de una casa, he comprado una casa, pero todavía no la puedo poseer, yo soy dueña de la casa, tengo la escritura, ese lugar me pertenece, pero todavía no puedo tomar posesión, no la puedo alquilar, todavía no puedo ir a vivir a ese lugar. ¿Soy dueña de esa casa? Sí, nadie puede decir que no soy dueña, pero falta un proceso hasta que yo pueda poseer esa casa. ¿Sí? Muchas veces adjudicamos un vehículo y todavía no nos lo entregan, y es nuestro, ¿verdad? Ya está nuestro nombre y todo, pero todavía no lo tenemos, ¿verdad? Y no hay ninguna diferencia, somos dueños, lo que sí todavía no podemos utilizarlo, no podemos poseerlo. Así sucede cuando Dios te da una promesa. Israel estaba llegando al lugar de su posesión y Dios le dijo, todavía no podrás. ¿Por qué? ¿Dios no quería? Dice, voy a echar poco a poco a tus enemigos, voy a sacarlos poco a poco. ¿Por qué? Porque si la tierra se queda desolada, se van a multiplicar las fieras del campo. Muchas veces nosotros como hijos de Dios y con los sueños que el Señor pone delante de nosotros, hemos querido poseer las promesas de Dios, pero todavía, ¿qué falta? ¿Y qué es lo que le dice el Señor a Israel? ¿Hasta qué? ¿Están todos atentos acá? ¿Hasta qué? Hasta que te multipliques. Necesitamos crecer. Muchas veces queremos tomar ministerios, ser líderes de ministerio, y muchas veces todavía hay cosas en nuestra familia o en nuestras relaciones que no arreglamos, ¿sí? Necesitamos crecer para poder poseer. Muchas veces quisiéramos que el negocio, el que tiene negocio propio, crezca. Queremos ser, el Señor me dijo, voy a exportar, voy a tener mi empresa propia, pero lo que no sabemos es que todavía no hemos crecido lo suficiente como para poder atender una necesidad como esa en el caso de crecimiento. ¿Se entiende? Se multiplicarían las fieras, se multiplicarían los problemas si todavía no crecemos. Entonces necesitamos que para poder poseer la promesa de Dios, crecer, multiplicarnos. Amén. Amén. Esto es lo importante en este tiempo, que no podemos conformarnos hasta donde hemos llegado, que no podemos quedarnos con la oración que me dijo el pastor, con la oración que tuve una mañana o una noche donde Dios me habló a través de su palabra, me confirmó y yo lo sentí en mi espíritu y tengo la certeza que lo que Dios dijo lo va a cumplir, pero a veces queremos saltear esos pasos, queremos a veces correr un poco más rápido, y en la naturaleza lo podemos ver. Nosotros tuvimos y estamos en ese proceso de crecimiento. Los niños comienzan a gatear, a caminar y después a correr. Y esto es lo que un poco la palabra nos está hablando, de la importancia de que quién debe crecer, quién debe primero multiplicar. Yo tengo esa responsabilidad de crecer, de hacer y seguir las instrucciones que mis padres, tutores, que es en este momento la palabra, llevándolo al ámbito espiritual, nos está diciendo lo que tenemos que hacer. Entonces, esto es lo importante, que para multiplicar hay que invertir. Para invertir, porque si no invertimos, la multiplicación no puede existir. Y esto requiere invertir desde lo financiero hasta el tiempo, fuerzas y recursos y todo lo que tenemos, ponerlo para que ese crecimiento en nuestra vida sea una realidad. Sabemos que para poder multiplicarnos es necesario invertir. Si queremos acumular, tenemos que ahorrar. Pero para poder multiplicarnos, para poder crecer, es necesario invertir. Lo mismo sucede en el área espiritual, en el área de trabajo. Si querés crecer en tu vida profesional, ¿qué tenés que hacer? Capacitarte. Si querés tener una mejor familia, ¿qué tenés que hacer? Invertir en tu familia, invertir tiempo y desarrollar tu carácter. Amén. Si querés tener hijos más educados, hijos que entiendan tus directrices, que puedan avanzar, desarrollarse, ¿qué tengo que hacer? Invertir en conocimiento, invertir
en mi propio carácter, amén, y en oración, ¿verdad? Siempre tiene que estar la oración de por medio. Si quiero avanzar en cualquier área de mi vida, es necesario invertir. Y muchas veces esto nos lo queremos saltear, pero la única forma de crecer y multiplicarnos para llegar a la promesa que Dios nos ha dado, es necesario invertir. Amén. Y eso nos toca a cada uno de nosotros. ¿Cuántos quieren tener un matrimonio mejor? ¿Uno solo? Ahí va, bien, todos queremos matrimonio mejor. ¿Qué tenemos que hacer en nuestro matrimonio? Invertir. Dígalo fuerte, no tengan miedo. ¿Qué tenemos que hacer? Invertir. Y eso es invertir tiempo, salidas, una florcita, ¿sí? Tiempo con nuestro esposo, tiempo de calidad, de cositas especiales que podemos invertir en nuestro matrimonio. Amén. ¿Usted quiere un matrimonio mejor? Invierta. Eso es algo que nosotros podemos transmitir, y hoy podemos decir 22 años de casado para aquellos que no nos conocen. Gracias al Señor podemos decir que gracias porque podemos experimentar esto que experimentábamos desde el noviazgo. Disfrutar que si hoy tenemos para ir a sentarnos en el centro en una mesa, y si no tenemos, decimos, bueno, vamos al parque, vamos a un lugar, vamos al cerro, vamos a hacer algo, pero que esa relación no pase desapercibida. Y esto abarca todas las áreas, tanto matrimonial, con nuestros hijos, aún con los discípulos, aquellos que tienen casas de luz, aquellos que están abriendo. Se trata de invertir tiempo, de invertir calidad de tiempo, porque no todo pasa por el dinero o por dónde la puedo llevar. Si puedo llevar a mi esposa a la Marchellana, gloria a Dios, qué bueno que la puedo llevar al mejor lugar, ¿no es cierto? O a Don Mario, no sé, pero así como el matrimonio disfruta de estar en un buen lugar, también puede disfrutar del mejor tiempo. Y esto es lo que estamos tratando de transmitir a ustedes, que a veces tenemos que renunciar al egoísmo, renunciar a veces al no tengo y al no puedo, sino que se trata de invertir. Esta es la palabra clave de esta parte. Amén. Entonces, para poder crecer y desarrollarnos en aquellas cosas que el Señor nos ha prometido, y crecer para poder poseer aquellas cosas que Dios nos ha prometido, una vida abundante, una familia feliz, ¿sí? Una familia que se desarrolla bajo los principios del reino. Básicamente, ¿qué tenemos que hacer? Invertir. Amén. Invertir. Porque sin inversión no habrá multiplicación. Y sin multiplicación no hay posesión de las promesas divinas. Y Dios, sabiendo esto, nos coloca en un proceso de altares. Y esto lo vemos en la vida de Abraham. Para que Abraham llegue a adquirir esa gloriosa promesa, que la familia de él iba a ser la bendición para todas las naciones de la tierra, y hasta hoy corre la bendición de Abraham sobre nosotros, porque somos nosotros ahora llamados hijos de Abraham, hijos del Padre de la fe. Para que esto sucediera, Dios puso a Abraham en un proceso. Y eso es lo que vamos a ver en este tiempito que nos queda, los 4 altares que tuvo que hacer Abraham para poder llegar a la promesa que Dios le había hecho, para poder ser procesado de tal manera que llegara a la promesa que Dios le había hecho. ¿Nos acompañan? Amén. Amén. Primero que nada, un altar, todos tenemos la idea de un altar que puede ser esto que está acá arriba. En la actualidad un altar es lo que está acá arriba, ¿no es cierto? Pero a lo que hace referencia y a los altares que hacía Abraham, eran unos altares que requerían tiempo, requerían hacer un altar con piedras, buscar las piedras, juntarlas, edificar ese altar. Entonces no era algo a la ligera, algo rápido, algo que se hacía así nomás, bueno, como vaya quedando, sino que requería de un tiempo y de un proceso. Y acá vamos a ver el primer altar, que es en Génesis 12, y es el altar de la fe. Amén. En todo altar hay algo que se entrega, ¿verdad? Hay algo que se sacrifica, hay algo que rendimos a los pies del Señor. Para que Abraham recibiera promesas, cada vez que le eran abiertos los ojos y podía entender un poquito más el plan de Dios,
primero Abraham había rendido algo. Y ahora lo vamos a ver el primer altar que le hemos llamado altar de la fe, donde Abraham comienza a entregar su seguridad, sus costumbres, ¿sí? Su cultura, todo lo que Dios le pide. Lo vemos ahí en Génesis 12, 1, cuando dice: entonces el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Fíjense que esto uno piensa: a mí el Señor nunca me lo va a pedir. Pero en el momento que te entregaste al Señor, algunos de nosotros hemos experimentado estas cosas. Cada vez que vos deseás guiar tu familia bajo los principios de Dios, vas a experimentar este despegue de la cultura, vas a experimentar esta contraposición a lo que todo el mundo piensa y opina cómo se debe criar una familia. El Señor le dice: vete de tu tierra y de tu parentela. Le está diciendo: vete del círculo de seguridad, vete de lo conocido a lo desconocido. Es momento de romper las estructuras, es momento de despegarte de Babilonia, de las tradiciones, de lo que te han enseñado. Es momento de soltar. Por eso se llama el altar de la fe, que Abraham confía plenamente en Dios, tanto que deja en manos de Dios su familia. Cada decisión que Abraham tiene que tomar está basada en esta palabra, en esta promesa que Dios le había dado a Abraham. ¿Por qué Abraham pudo tomar la promesa para su familia? ¿Por qué pudo creer, aún teniendo 90 años y siendo un hombre mayor, que Dios le daría un hijo? ¿Sí? Porque se aferró al carácter de Dios y dio estos pasos. Él soltó trabajo, soltó oportunidades, soltó el reconocimiento que tenía en su tierra para irse a un lugar donde nadie lo conocía, un lugar donde no había agua, un lugar donde el clima era extremo, y a vivir de otra manera, adaptarse a lo que Dios quería para su vida. A mí cuando preparábamos y desarrollábamos esta enseñanza, nos ministraba tanto porque decidimos hacerlo así, porque nos veíamos reflejados en cada una de estas enseñanzas de soltar. Y creo que cuando Abraham fue confrontado a dejar su tierra, su parentela, usted póngase en el lugar si hoy a usted le toca partir para España, para Italia, para donde usted imagínese el lugar que más le guste, o no, porque el llamado que Dios le hizo a Abraham: vete a la tierra que te mostraré. Ni siquiera era un lugar seguro, porque usted dice: bueno, me voy a tal ciudad, y hoy es muy fácil, usted googlea esa ciudad y ya tiene un panorama, tiene un Google Maps, pues tiene un montón de referencias, tiene fotos, tiene opiniones, tiene los comentarios de los comercios y todo. Pero en ese entonces, cuando Dios le hace el llamado a Abraham, no tenía absolutamente ningún tipo de información, solamente tenía una palabra. Y lo que me llamó la atención es que donde vivía Abraham era una ciudad próspera, era una ciudad donde tenía todas las comodidades, era donde él tenía toda la parentela, y nosotros, que la mayoría de los argentinos somos muy familiares, imagínense tener que dejar todo eso, la seguridad, el trabajo, el idioma. Y nosotros tuvimos que pasar por un proceso similar. Al ir a Estados Unidos teníamos 21 años y tuvimos que soltar las costumbres de acá de Argentina, los horarios. Y yo sé que muchos que han tenido esta oportunidad de ir a otro país también han tenido que experimentar el choque cultural con la comida, con el idioma, con las palabras, con todo esto que hoy nosotros podemos entender el proceso de Dios en nuestra vida, y que lo que nosotros soltamos era para un llamado pastoral, que en ese momento Dios no nos dijo: vayan a Estados Unidos porque allá los voy a procesar, allá les voy a enseñar y los voy a preparar. No, fue paso a paso, poco a poco, como leíamos recién. Siempre recordamos el rinconcito en donde hicimos esa oración y le pedimos guía al Señor. Esa oración se quedó marcada en nuestra mente. Éramos jovencitos, ¿sí? Teníamos 8 meses de casados, y en ese rinconcito nos arrodillamos y le dijimos al Señor: dirige nuestros pasos, muéstranos
cuál es el proceso que tenemos que hacer. Y el Señor nos fue mostrando a nuestra manera y nos fue guiando, y después ahora con el tiempo podemos ver y mirar atrás y ver que el Señor nos ha dirigido. La pregunta es, ¿estás dispuesto a que el Señor te dirija? ¿Estás dispuesto a ir al lugar donde Dios te indique que vayas? No, nunca va a ser un riesgo para tu familia. Lo que Abraham comprendió, que si él estaba en la voluntad de Dios, era el lugar más seguro para su familia. Si vos estás en la voluntad de Dios, no importa lo que opinen los parientes, no importa lo que esté pasando en las circunstancias, no importa lo que esté pasando alrededor de tu casa. Si estás en la voluntad de Dios, estás en el lugar más seguro para tu familia. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. Descansá si estás en la voluntad de Dios. Ahora, si no estás en lo que Dios te ha dicho que tenés que hacer, entonces sí deberíamos preocuparnos. Este es un proceso. Yo sé que hoy si te digo, mira, mañana el lunes, agarrar lo que tenés, que te tenés que ir al aeropuerto. ¿A dónde? El lunes te digo. Imagínese usted, ¿qué ropa me llevo? ¿Me llevo abrigo? ¿Será una zona tropical? ¿Será una zona fría? Y más o menos este fue el contexto donde Abraham tuvo que salir casi con lo opuesto, porque tuvo que salir con las carpas, tuvo que salir con su familia, con un montón de incertidumbres, pero fue la palabra de Dios. Y no hay nada más seguro, como dice la pastora, para tu vida que tomarse de la palabra de Dios. A veces es inquietante y es apasionante la vida del cristiano, porque no hay a veces esa inseguridad, sino que el Señor nos va llevando paso a paso. Y cuando vemos que llega el tiempo, llega la hora, y decimos, pero es que mañana se vence el contrato, es que mañana es tiempo límite y no he recibido la respuesta, no he recibido la respuesta a mi oración, no he recibido las finanzas. El Señor en ese momento más inesperado, de la persona que menos nos imaginamos, Dios trabaja y trae la respuesta. Dios nunca llega tarde, siempre llega a tiempo. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso? Porque tenemos un Dios responsable, Dios que nos ama. Y esto es algo importante, el sentido de pertenencia en el Salmo 16, versículo 5. Libro de Salmos 16:5 dice: Señor, solo tú eres mi herencia, mi copa de bendición. Tú proteges todo lo que me pertenece. Ahí está la herencia. Si vos te preocupás, ¿qué va a ser de mi vida? ¿Qué va a ser de mis hijos? Claro que nos tenemos que preocupar. Claro que tenemos que invertir, como decíamos al principio. Pero, ¿quién es tu verdadera herencia? El Señor nos dice que busquemos primeramente el reino de Dios. Entonces, cuando vos pones tu vida en orden, cuando pones a Dios en tus proyectos, en tus decisiones, en tus negocios, en los desafíos y en las cosas más locas que a veces te pueden parecer, el Señor es el que va a respaldar ese corazón entregado y ese paso de fe. Porque muchas veces damos pasos de fe creyendo que Dios nos mandó y Dios no nos mandó. Pero como le creíste a Él te va a ayudar en ese momento. Amén. Repetí conmigo el Salmo 16:5. Decís, Señor, solo tú eres mi herencia. Solo tú eres mi herencia. Mi copa de bendición. Mi copa de bendición. Tú proteges todo lo que me pertenece. ¿Lo crees? Amén. Aleluya. Amén. Vamos. Y cuando dice todo, es todo. Amén. No es parcialmente la vida espiritual, solamente espiritualmente, sino que es todo. Es tu matrimonio, es tus hijos, son tus finanzas, es el trabajo, es todo. Amén. Dios protege todo lo que nos pertenece. Le damos un aplauso al Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. La forma en que vivimos con el Señor es totalmente diferente. El segundo altar que vamos a ver es el altar de la guía, y lo vemos en Génesis 12:8, cuando Abraham es trasladado a una región montañosa al oriente de Betel, y extiende allí su tienda, dice, entre Betel al oeste y Jai al este. Dice que allí Abraham edificó un altar, invocó el nombre del Señor, y después partió de allí y se dirigió progresivamente hacia el Negev.
Era un momento de decisión. En la familia vamos a encontrar momentos de encrucijada, momentos en donde vamos a tener que tomar decisiones, momentos que vamos a tener que darle una dirección a nuestra familia. ¿Y cómo lo hacemos? ¿De qué manera el Señor quiere que actuemos en este momento? Así como lo hizo Abraham. No se dirigió por sus propias experiencias, no consultó a un transeúnte ni a una persona del lugar, sino que dice, ¿qué hizo Abraham? Hizo un altar, amén. Ahí en ese altar él estaba consultando al Señor, estaba consumiendo allí sus conocimientos, estaba entregando su experiencia, su sabiduría, su forma de pensar. ¿Y qué es lo que estaba haciendo Abraham? Estaba pidiendo la dirección de parte de Dios. Entonces podemos decir que este segundo altar, para aquellos que están tomando nota, es el altar de la fe, el altar de la guía del Señor. Es algo hermoso cuando dice que después que partió de allí se dirigió progresivamente, o sea que fue avanzando poco a poco. No es que a veces nosotros nos tomamos el auto y estamos buscando ahí en el celular el camino más rápido, la autopista que nos lleve en menos tiempo, menos consumo. El asunto es que el Señor nos lleva progresivamente, paso a paso, y es que quiere que disfrutes el tiempo, que ese tiempo de altar es tiempo especial, es un tiempo que uno consagra, es un tiempo que uno invierte, y es tiempo que necesitamos como familia, como personas, aquellos jóvenes, adolescentes, padres de familia, mujeres que están en representación de su casa. Es tiempo que uno necesita en el altar para tener la guía del Señor en las decisiones que se tienen que tomar en el hogar y en tu vida espiritual. El altar te conecta con Dios. El altar conectaba con la presencia de Dios. Era allí donde Abraham recibía la respuesta y hacia dónde se tenía que dirigir. Y ese Dios es el mismo que hoy servimos. Es el Dios que te va a decir hacia dónde tenés que direccionar tu vida. Es que ya no somos nosotros como lo enseñamos en el PAC, sino que Él es en nosotros, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces, es este direccionamiento que te conecta con Dios. Cuando estás conectado con Dios, tenés la claridad para tomar buenas decisiones. Cuando estás conectado con Dios, la palabra te confirma y te afirma esa decisión que estás tomando. Que no es una decisión a la ligera y decir, bueno, que sea lo que Dios quiera. Porque muchas veces decimos, sí, ya está, ya estoy jugado. No, sino que es este tiempo que Dios nos está pidiendo, donde una sociedad te dice que no tenés tiempo. Una sociedad, la ciudad que hemos estado viendo anteriormente, Babilonia, te dice que estás demasiado ocupado para tener un tiempo de devocional y de intercesión con Dios. Que estás demasiado cansado para poder primeramente poner lugar a Dios. Que en este día tenés mucho que hacer, y si invertís 15 o media hora o una hora, no te va a alcanzar y no te va a rendir la mañana ni el día. Por eso es la importancia de estar conectado y levantar estos altares. Cuando en el altar se entregaba completamente todo. No se ponía a decir, bueno, la mitad del animal y la otra mitad del animal lo guardo para el otro sacrificio en el freezer. No había freezer. No podían poner la mitad y decir, bueno, este me lo guardo para después, para no tener que sacrificar y toda la historia. Tenía que estar completo el sacrificio. Jesucristo por nosotros se dio completamente en la cruz. Él no guardó ni escatimó absolutamente nada de decir, no, con que yo ore por ellos, no va a hacer falta que yo tenga que morir en la cruz. Sino que Él murió y resucitó y fue el sacrificio perfecto que Jesús dio por cada uno de nosotros. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor por este sacrificio? Job, si hay un hombre que pasó por dificultades, es Job. Job, vemos que era un hombre que caminaba, un hombre justo, un hombre recto, un hombre de una conducta intachable, pero sin embargo
en ese proceso de prueba, de dificultad, pudo llegar a hacer esta declaración en Job capítulo 42, verso 5. Dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Muchas veces llevamos años en el Evangelio escuchando mensaje tras mensaje, pero la revelación del Espíritu no llega a tu vida porque estabas escuchando, porque habían ídolos, porque habían cosas en tu vida que no permitían que escucharas el mensaje que Dios te estaba dando. Por eso es la importancia de hacer esta declaración. Antes escuchaba, pero ahora el Espíritu me revela, ahora el Espíritu me abre los ojos y puedo comprender realmente cuál es tu voluntad para mi vida, que es agradable y perfecta. Amén. Dice el Salmo 27:11: enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Ahí es el carácter que el Señor va enseñándonos paso a paso, en cada desafío, en cada decisión. El Señor te va enseñando cuál es el camino, porque dice que la palabra es lumbrera a nuestros pies y es la que te va a guiar, es la que va a fortalecer tu vida, tu matrimonio, cómo enseñar a tus hijos, cómo traer direccionamiento a tu vida y propósito, misión y dirección para tu vida, para que no seas un errante, decir, bueno, acá ando viviendo nomás, como dicen algunos, sino que hay propósito y dirección clara cuando levantás un altar de guía, un altar de guía para tu vida y para tu familia. Amén. Ahí rendimos nuestros conocimientos, rendimos los consejos, rendimos las tradiciones, lo que nos han enseñado y nos dejamos ser guiados por el Señor. Dios quiere guiarnos. ¿Cuántos saben eso? Dios quiere guiarnos. Vamos a ver el tercer altar. Y a este le hemos llamado un altar de arrepentimiento. Porque vemos en el capítulo 13 de Génesis, del 1 al 4, que Abraham, dice la palabra de Dios, que era rico en gran manera. Pero Abraham comienza a ver que en la ciudad había hambre, empieza a ver que en sus alrededores, en la tierra había hambre, la situación financiera del lugar de donde él estaba le empieza a inquietar. ¿A cuántos les suena como un déjà vu eso, no? Empezamos a ver alrededor en nuestra ciudad y no vemos seguridad, no vemos en nuestro territorio que esté como uno esperaría para progresar. Y entonces Abraham decide ir a Egipto. Egipto era la representación de esa nación poderosa que le iba a dar los recursos para salir adelante como familia. Sin embargo, vemos que pasó de todo. Abraham no consultó al Señor. Se fue directamente con sus bienes a Egipto y allí intentó progresar, que muchas veces como familia nosotros tomamos estas decisiones. Decimos, bueno, ya cuando tenga la ciudadanía italiana me voy para Europa, cuando me salgan los papeles de aquel lado voy a intentar irme para otro lado porque acá en este país no se puede, ¿verdad? ¿Cuántos han pensado estas cosas? Cuando empezamos a ver que se remueve todo en la economía en nuestro país, empezamos a hacer cálculos para afuera. Y no quiere decir que Dios no te pueda mandar para afuera, porque para nosotros fue una experiencia y sabemos que fue de parte de Dios. Pero esto estaba motivado por el miedo. Abraham empezó a tener miedo en su corazón y las decisiones que tomó fue por miedo, ¿sí? Y llegó hasta Egipto y resulta que el faraón quiso tomar a su esposa, ¿sí? Casi pierde todo en Egipto. Dios tuvo que intervenir, mandarle una plaga para el faraón para que le devolviera a la Sara, que era muy linda, parece, la señora, a su edad todavía rompía corazones, todavía el faraón quería tenerla como esposa, parece que era muy llamativa la señora, y resulta que casi lo pierde todo, ¿sí? Casi fue puesta su familia, fue puesto su matrimonio, tuvo que hacer algunos engaños ahí, empezar a decir unas mentiritas, ¿sí? Abraham, para poder zafar, ¿sí? Muchas veces nos conducimos de esta manera, cuando nos movemos por el miedo en la familia, cuando no esperamos el consejo y la dirección del Señor, sino que tomamos decisiones basadas en lo que nuestros ojos ven, resulta que
terminamos siendo mal guiados. Fíjense que Abraham se da cuenta y decide volver. Bueno. Leemos esto que está mencionando en Génesis capítulo 13, versículo 1 al 4. Génesis 13, del 1 al 4, dice: Abraham subió de Egipto hacia el Negev, él con su mujer y con todo lo que tenía. Y Lot iba con él. Abraham era muy rico en ganado, en plata y en oro. Volvió a sus viajes desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde su tienda había estado al comienzo, que entre Betel y Jai, el lugar del altar que había hecho allí anteriormente. Y Abraham invocó allí el nombre del Señor. Ahí vemos cómo Abraham vuelve. Si vuelve al primer lugar, a ese altar donde Dios ya le había hablado. Ese fue el último lugar donde recibió una dirección de Dios. Ese fue el último lugar donde Abraham, consultando con el destino de su familia, Dios le dio una dirección. Como él ya había tomado decisiones equivocadas, se había dado cuenta de que lo que había hecho estaba mal, entonces decidió volver a ese altar donde el Señor le había hablado antes. Por eso le llamamos el altar del arrepentimiento. Recuerden que arrepentimiento es volver. Si has perdido la dirección, si te estás dando cuenta que las decisiones que tomaste te están guiando por mal camino, si estás viendo que las decisiones que has tomado para tu familia le están haciendo perder el rumbo a tu casa, a tu familia, a tus hijos, es hora de volver al último lugar donde el Señor te habló. Es hora de ponerte en el territorio, en el ambiente de protección, en ese lugar que por última vez el Señor te mandó a obedecer, lo último que el Señor te dijo que tenías que hacer. Ese es el lugar de tu seguridad para vos, como hijo de Dios, y también para tu familia. Creo que es clave esta palabra arrepentimiento. Arrepentimiento es no seguir en el mismo camino, sino que es cambio total de dirección. Es volver nuevamente, como lo hizo Abraham, recapacitar, tener la humildad, tener la sencillez para reconocer que hemos fallado, que nos hemos equivocado de rumbo, que hemos dejado de hacer lo que Dios en un momento te dijo que hicieras y no lo has hecho. ¿Cuántos han tomado decisiones escapando de lo que Dios te dijo que tenías que hacer? ¿Cuántos han dejado el ministerio? ¿Cuántos han dejado llamado? ¿Cuántos han dejado trabajos que Dios te ha dicho que tenés que hacer con tu esposa, con tus hijos, y lo has dejado de lado? Pero hoy creo que tenemos el Dios de las nuevas oportunidades. Creo que tenemos un Dios misericordioso que nos dice que podemos volver a ese altar de nuevo, a ese primer amor, donde allí sentíamos la presencia de Dios, a donde dejamos ese momento de intimidad, a donde quedó ese devocional, donde quedó esa presencia de Dios que sentíamos cuando doblábamos las rodillas. Es tiempo, iglesia, de que volvamos nuevamente a ese altar, de doblar nuestras rodillas, reconocer que necesitamos a Dios en nuestra vida, en nuestro matrimonio y en nuestra iglesia. Que si nosotros como iglesia levantamos cada uno un altar, esto tiene que ser una llama que tiene que resplandecer en esta ciudad. No es solamente emoción, sino que es revelación y relación con nuestro Padre Celestial. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por esto? Queremos volver a ese principio. Fíjense que Abraham llevó consecuencias a causa de esa decisión. Siempre las decisiones que nos apartan del Señor nos causan consecuencias. A él se le multiplicó las riquezas porque Faraón le dio un montón de riquezas a causa de lo que había pasado, ¿no? Le dio miedo a Faraón y lo bendijo. Pero fíjense que toda bendición que no viene de Dios añade tristeza y complicaciones. A veces nosotros decimos, no, es que yo necesito otro trabajo, no, es que yo necesito hacer otra cosa, y nos envolvemos en un montón de cosas para poder suplir según nuestras ideas lo que necesita nuestra casa, y en realidad estamos complicando, en realidad estamos trayendo maldición. Fíjense que a causa de esa multiplicación de ganado, Lot se tuvo que separar de Abraham y tuvieron que tomar una decisión de distanciarse porque los pastores empezaron a pelear entre ellos
porque no alcanzaban los pastizales en la zona y tuvieron que separarse. Y fíjense que Abraham ya aprendió, ¿sí? Aprendió, no iba a guiarse otra vez por su vista, no iba otra vez a tomar decisiones a la ligera. Acá vemos cómo creció Abraham, se está aproximando a recibir la promesa. Él ha crecido y entonces le dice, mira, vos tomá la decisión, a donde vos vayas yo voy del lado contrario, voy a ir al otro extremo para poder calmar esa situación. Sin embargo, Lot mira, dice, los pastizales a ver cuál era la zona, no sé si era, ¿se acuerdan? Bueno, era toda la zona que llevaba hacia Sodoma, era el sur de Mesopotamia, era todo ese lugar que estaba rodeado por dos ríos, ¿sí? El Tigris y el Éufrates. Entonces ese lugar era un lugar a la vista, verde, lindo, para elegir para la crianza de animales. Dice que Lot miró y se dirigió hacia el oriente. Fíjense qué relación el oriente con Caín. Caín también fue hacia el oriente cuando salió de Edén. Esta representación de que Lot se fue cada vez alejando un poquito más del Señor. Cada vez que guiamos nuestra familia por lo que nuestros ojos ven, por lo que nos parece que está bien, que es correcto, cuando decidimos por nuestras propias formas de razonar la vida, terminamos alejándonos. Fíjense que él, por cuidar su ganado, por desarrollarse económicamente, terminó perdiéndolo todo. Perdió la ciudad en donde estaba, terminó quemada, ¿sí? Perdió su esposa en el intento de huir del lugar y finalmente sus hijas se perdieron, se corrompieron. Lot lo perdió todo, porque fue guiado por sus emociones, por su forma de ver las cosas. Sin embargo, Abraham aprendió. Nunca más se guiaría por el miedo, nunca más lo haría por la vista, sino que pediría la dirección al Señor. Él caminó en el lugar contrario, pero no salió de la tierra prometida. Lot sí, salió de la tierra prometida. Es momento de mantenernos como familia de Dios dentro de lo que Dios nos ha dicho que hagamos, porque ese es el lugar seguro para nosotros. Amén. Y Mateo capítulo 3, versículo 8 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. O sea que el arrepentimiento da frutos. Y esto es lo que debemos desarrollar cada uno de nosotros, individualmente, hacernos cargo de lo que nos corresponde hacer para crecer en gracia, en misericordia, en bondad y desarrollar los dones y talentos que Dios ha puesto en tu vida para avanzar a ese llamado y a ese propósito. Esta es la importancia del arrepentimiento. El último altar, y ahora estamos terminando, es el altar de la perseverancia. Vimos en Génesis 13, 18 que dice, entonces Abraham trasladó su tienda, se fue y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y allí edificó un altar al Señor. Ese Hebrón fue el lugar donde tuvo la primera tierra propia Abraham. Él perseveró en mantenerse dentro de los límites que Dios le dio, ¿sí? Dentro de la tierra prometida, buscando el plan de Dios, invirtiendo su vida en lo que Dios le había mandado a hacer, no desenfocándose, poniendo su mirada en el llamado, en lo que Dios le había dicho. Él protegió a su familia, porque muchas veces nos llaman incoherentes, nos llaman desprevenidos porque estamos siguiendo el plan de Dios, porque nos mantenemos en el propósito de Dios. Sin embargo, el mantenernos en el llamado de Dios, en lo que Dios nos diga que hagamos para nuestra familia, es la seguridad. Y esto lo entendió Abraham y se mantuvo allí en Hebrón, y dice que ahí compró el primer pedazo de tierra. Esto lo hizo esta perseverancia de mantenerse en lo que Dios le había dicho, que trajo la promesa. Ahí nació Isaac. Ahí pudo ver Abraham la promesa cumplida sobre su vida. Estos procesos de altar, de entrega, estos procesos de rendirse al Señor, hace que Abraham reciba lo prometido, que esté preparado para recibir la herencia que Dios le había dado. Y él pudo disfrutar de esa herencia. Algo importante es que
cuando dice que fue y se instaló allí en el Encinar de Manré. Encinar de Manré es una localidad, pero el encinar es como un árbol grande, un árbol frondoso, y aparentemente era como un bosque, una localidad llena de esos árboles, un lugar donde había aparentemente agua, donde estaba realmente el lugar ideal para poder establecerse allí. Según relatos históricos, Abraham estuvo allí casi 20 años establecido en esa localidad, pero fue allí donde, como decía la pastora, fue donde recibió la palabra, donde recibió la promesa. Y a veces la importancia de detenernos, hacer una pausa en la vida ajetreada, en la cargada agenda que tenemos, y decir: Señor, voy a establecer aquí un lugar para tener esta comunicación contigo, este tiempo de calidad, este tiempo de intimidad, que hace mucho que vengo caminando y no tengo este tiempo de calidad. Por eso buscate este encinar, buscate esa planta, buscate esa sombra. Dice que el Señor es el que escucha nuestra oración, que escucha nuestro clamor, que Él inclina sus oídos a la oración de sus santos y de los escogidos. Entonces, cuando vos te tomás este tiempo, ese lugar que puede marcar la diferencia, el antes y el después, hasta dónde venías caminando hoy y cómo vas a seguir caminando de acá en adelante. Amén. Hebreos 6:12, para terminar, dice: a fin de que no sean perezosos, sino imitadores de los que por fe y la paciencia heredan las promesas. Firme esperanza en la promesa divina. Dice el versículo 13: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, puesto que no podía jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo: de cierto te bendeciré con bendición y te multiplicaré en gran manera. Y así Abraham, esperando con suma paciencia, alcanzó la promesa. Aleluya. Dios quiere que sepas que lo que te ha prometido lo va a cumplir. Dios quiere que sepas que Dios quiere bendecir tu familia. Dios quiere que sepas que tu familia está en la mirada de Dios, porque será de bendición para todos los que te rodean. Dios tiene un plan con tu familia, es lo que venimos declarando desde el principio. Dios tiene propósito con tu casa. No, pastor, es que usted no sabe. Yo he tomado malas decisiones. Yo no tengo una familia tradicional, no tengo lo que muchos esperarían. Tengo un montón de malas decisiones que arrastro, pero el Señor te dice: así como tenés tu familia, Dios te hará bendición, el Señor te hará prosperar, el Señor te hará crecer. Aleluya. ¿Cuántos están recibiendo la palabra de Dios? Aleluya. Gloria a Dios por esta palabra. Gloria, alabanza por los siglos de los siglos. Y lo que para usted puede ser imposible, a mí me encantaría, quizás dirá usted, o los jóvenes, o tener así un matrimonio, tener algo estable, pero ¿sabe qué? Este es el día que su realidad, sus sueños pueden ser cumplidos, que los sueños que Dios te ha dado, Él lo va a cumplir. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que edificar un altar. Tenemos que tomarnos el trabajo de ir a buscar las piedras. A veces queremos que nos traigan la piedra, que nos traigan el cemento, que nos traigan la ofrenda, que nos traigan todo. Y yo decir: gracias, Señor. Y esperar que alguien me profetice. Pero la palabra hoy nos está diciendo que requiere un esfuerzo. Yo no creo que Abraham haya buscado las piedras que tenía por ahí alrededor y haya hecho algo así nomás. Tiene que haberle dedicado tiempo. Y como te hablamos del principio, requiere inversión, requiere sacrificio. Y todo lo que genera con sacrificio y con dedicación vale la pena. Un gran sacrificio generó un gran poder. El sacrificio en la cruz de nuestro Señor Jesucristo desató un poder para que ese fuego, aún en este día, sigamos en este lugar, sigamos sintiendo que Él está con nosotros, que Él sigue haciendo milagros, que ese sacrificio perfecto sigue restaurando las familias, sigue restaurando los matrimonios, sigue restaurando las vidas que estaban deshechas. Ese es el mismo Dios.
pero es necesario que tomemos la iniciativa, tomemos y hagamos lo que nos corresponde hacer y no estemos esperando que el pastor, que mi líder o que venga algún profeta y haga lo que a mí me corresponde hacer. Comencemos a levantar nuestro altar. ¿Cómo lo tengo que hacer? Pídale la dirección al Señor. Abraham no tenía la certeza ni la dirección hacia dónde se dirigía ni cómo tenía que hacerlo. Solamente era su relación, su disposición, su inversión para tener la revelación y la relación con Él, para recibir el consejo y la dirección para cada día. Si te ha gustado este video, te pedimos que te suscribas al canal, que están todos los datos acá abajo, y podés darle un me gusta y suscribirte para seguir recibiendo todas las notificaciones y todas las novedades que en nuestro canal estaremos colocando para que sean de bendición para tu vida. Dios te bendiga.